Excelente, ya estamos al aire. Bien, continuamos sobre el tema que estamos comprendiendo la profundidad de lo que significa el divorcio para el Señor. Porque si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, el Hijo está hecho a nuestra imagen y semejanza, el Hijo va a tener una boda, el de las bodas del Cordero, si el Padre Celestial es Padre, si el Padre Celestial tiene hijos, y toda esa configuración celestial, somos también nosotros a la imagen y semejanza terrenal de lo celestial. ¿Sí? No hay nada que se escape a eso. Es un principio que está marcado desde siempre, desde la eternidad. Entonces, no puede excluirse las falencias que fueron a dar a la redención, las falencias del hombre, ¿no? Como ser humano. Todas nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros errores, aunque vayan cambiando generacionalmente, o sea, pero son los mismos pecados. O sea, lo comprobamos fácilmente cuando leemos la carta a los Gálatas, que el pecado de fornicación sigue siendo el mismo desde los tiempos de Pablo a ahora. Y así toda la lista de las obras de la carne no han cambiado, siguen siendo exact. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no ha cambiado desde que fue creado, ¿sí? O sea, seguimos siendo exactamente igual. El proceso del pensamiento, el proceso del conocimiento, o sea, los cambios que se dan en nuestra conducta por la educación, siguen siendo las mismas. Por eso tiene aplicación lo que es la palabra de Dios desde que fue emitida, fue dicha hasta el día de hoy. No ha habido cambios, ¿no? Y muy claramente lo especificó el Señor Jesucristo, que el que en las escrituras lo encontramos a Él, ahí es donde está el encuentro, no el mensaje de los predicadores, sino en estar posicionados en la palabra, y la palabra de verdad es Cristo mismo, ¿sí? Esto hace que el proceso, ya entrando en nuestro tema del divorcio, tenga un entendimiento, sufrimiento y redención por parte del Señor, que ahí fue en uno de los últimos puntos donde nos quedamos, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo este, continuar en lo que nos quedamos en la última clase, que estuvimos haciendo algunas observaciones de la similitud que hay de la separación de la humanidad representada, porque estaba, como dice la Biblia, en los lomos de Adán y de Eva, la humanidad entera. Por eso Eva es la madre de los vivientes. Eso significa su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Y cómo, estando nosotros en el ADN de Adán y Eva, se iban a pagar las consecuencias generacionalmente de haber adquirido la genética adámica. ¿Se acuerdan que hablamos en la sesión anterior acerca de lo que es la palingenesia, o sea, la genética del Mesías Redentor? De eso voy a hablar ahora este domingo ahí en Manantial. Quiero hablar de ese tema porque es muy importante en estos tiempos. Bueno, pero ustedes ya tienen las primicias, ¿no? Ya están escuchando. Entonces, esta genética adámica, que no ha cambiado desde Adán, miren, la manera de comportarse del Adán se sigue viendo hasta el día de hoy en el Adán contemporáneo, o sea, digamos, en el hombre contemporáneo, más exacto, en el hombre carnal contemporáneo, la mujer carnal contemporánea sigue teniendo las mismas características que el Adán que tuvieron ellos saliendo del huerto del Edén. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Todas las cuestiones que ellos vivieron, sufrieron, decidieron, pagaron consecuentemente, que lo comentamos, lo vieron muy complicado cuando ya estando fuera del huerto del Edén, empiezan a sufrir
la ausencia de Dios, que es lo mismo que puede llegar a sufrir. Eso lo vamos a ver hoy. Yo creo que eso alcanzamos a ver hoy, la perspectiva de Pablo para el divorcio. Lo sufrieron Adán y Eva, separados ya del Señor, y por ahí vamos hoy a identificar algo clave por dónde está esto que estoy yo diciendo, porque todo, recuerden, lo tenemos que verificar en la Escritura, ¿sí? Todo lo tenemos que comprobar con la palabra de Dios. Hola Clau, ¿cómo está? Buenas tardes, la Hola, saludamos. Doc, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a Buenas, todos. bien, buenas Buenas tardes. tardes. No le digas, Raúl. No podemos nosotros dejar nada al aire. No hay una sola palabra ociosa en la Biblia. El problema es la mente del hombre nublada por la falta de entendimiento y la ignorancia espiritual. Ese es el gran problema. Ujú. Porque la ociosidad es algo espiritual y eso es algo muy grave, porque la ociosidad pertenece al ámbito de las tinieblas, ¿sí? Hay espíritus malignos que se mueven en ese ámbito de la ociosidad, ¿ok? Por eso es que Jesús exhorta que ninguna palabra ociosa, y después ahí en las cartas de los apóstoles dicen que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ujú. Porque es propio de la ociosidad que está manipulada por un ente de las tinieblas. Pero bueno, ese es otro tema, no lo toco ahora, pero que lo tomen en cuenta. Ahora, esta separación que tiene Adán y Eva de su creador al ser expulsados es la misma situación que se vive en el divorcio, la misma situación, el abandono del cónyuge que provoca sufrimiento, sobre todo cuando uno de los cónyuges en verdad ama al cónyuge que la abandona o que lo abandona, es un sufrimiento semejante al que tuvo Dios cuando salieron, salieron del huerto del Edén, los dos, que ya eran una sola carne, un solo ente. Y eso no lo debemos de perder de vista. La salida de Adán y Eva representó la salida de un solo ser. ¿Quién? Adán y Eva, que ya eran un solo individuo, espiritualmente hablando. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, el Señor no veía y dijo, ¡ay, pobrecito de ti, Adán! Ya te dejó tu mujer y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer contigo? Bueno, te voy a hacer otra Eva. Al fin tienes el otro lado de la otra costilla. Eso hubiera sido fácil, ¿no? Ay, sí, Señor, hazme otra Eva. Hazme un modelo renovado, 0 kilómetros y más hermosa que la primera. Eso hubiera sido muy fácil para el Señor. ¿Creen que hubiera sido imposible? ¿O qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Que le hubiera hecho otra Eva y que los hubiera vuelto a casar el Señor y que la primera Eva ahí anduviera en comunión con las tinieblas. Pues al fin se había sujetado a la serpiente y dieron a luz a la mentira, que ya lo mencionamos, ¿no? Y andaría por ahí el matrimonio de la Eva caída con la serpiente. Y por este lado, el Adán, que ya no quiso a la Eva traidora y que ahora tiene una nueva segunda versión de la Eva. ¿Se imaginan cómo hubiese sido la construcción en cuanto al orden de Dios, que es un Dios de orden? ¿Cómo hubiera sido eso? Caótico, ¿sí o no? Y no especulo, porque lo vemos hoy lo vemos, ¿sí? Hoy lo vivimos en todas las diferentes circunstancias de vida, que Pablo las considera en la carta a los Corintios que hoy vamos a analizar. Ahí está justamente. O sea, porque ya desde ese momento que sale Adán y Eva expulsados, ya el vínculo matrimonial disfuncional empieza a operar el género humano, empieza a darse. Y bueno,
que así cuando llega al tiempo de Moisés, el Señor tiene que darle las leyes a una humanidad que está viviendo en un caos y más con el mal ejemplo que vieron los hebreos de sus autoridades gubernamentales, que eran los faraones en Egipto. ¿Sí? Si ustedes leen un poco de historia, van a ver que los egipcios, los faraones que se sentían dioses, ellos decían que eran dioses y así se les reconocía por esa antigua cultura, tenían que casarse entre familiares para que no se rompiera su círculo divino, de divinidad, entre comillas, y dejaran de ser dioses. Entonces, entre ellos se mezclaban en familia, obviamente que las leyes genéticas que estaban operando, que estaban instauradas en el orden que Dios estableció desde el principio de los tiempos, ¿sí? Alguien, alguna vez un alumno de aquí en la escuela de familia me preguntó, oiga, si el incesto está prohibido, entonces, ¿qué fue lo que resultó de haberse mezclado los hijos y las hijas a través de Set y de Caín y se hayan mezclado si eran parientes? Y eso en la palabra de Dios dice que esto es incesto. No, no. O sea, es lógico pensarlo. Fue un buen razonamiento. Inclusive, tal vez hasta alguna vez alguno de ustedes se lo haya preguntado. ¿Sí? A ver, sí, Giselle, tú te lo preguntaste, ¿está levantando el dedo o accidental? Ah, sí, te lo preguntaste. Levantes, es que está levantando el dedo. Aquí el que levante el dedo es porque o está de acuerdo o tiene una duda y quiere preguntar algo. Entonces, cuando levante la mano, háganlo así. Y así, ya, no están preguntando. Bien. Bueno, sí, fíjense, sí lo preguntaron y le dije, a ver, primero, en primer lugar, la palabra de Dios dice, el que sin ley ha pecado, sin ley será juzgado. ¿Mm? Antes de la ley de Moisés, no había una ley dada por Dios a los hombres más que las leyes de la vida y la muerte y de la corrupción. Punto. No había todas las leyes que hayan tenido antes de la venida de Moisés, que entre ellas estaban los códigos egipcios de las conductas que todavía se han encontrado esculpidos en jeroglíficos en las pirámides, en papiros y todo eso, pues está ahí vienen. Pero eso no tuve nada, nada que ver el único Dios verdadero hasta que le dio las leyes a Moisés. Esa ley sí viene de Dios. Pero todos los egipcios le dieron ejemplo al pueblo de Israel, que estuvo 400 años en cautiverio y que aprendieron de sus gobernantes, los reyes, los faraones egipcios. Mira, se puede uno casar entre familia, pero bueno, ya ahí las leyes de la genética que habían pasado siglos desde Adán y Eva hasta los egipcios, donde estaba el pueblo de Israel, suficiente tiempo, y es más, le ponemos, desde Noé en adelante, ya había habido mezclas de la genética en el género humano suficientes para provocar alteraciones genéticas y que nacieran y surgieran las enfermedades congénitas, no adquiridas, congénitas, ¿sí? Es como Ifeboset, ¿no? Que fue un hijo de Saúl, que nació con eh, los pies así, ¿no? De esta forma, así nació. Ifeboset, Mefiboset, estoy diciendo al revés, Mefiboset, que lo tienen que esconder porque era hijo de Saúl y tenían mucho miedo de que acabaran con su vida, pero le perdona la vida a David, inclusive hasta lo lleva a vivir a su palacio y lo hace que viva del alimento de su mesa del rey y que vive en la casa del rey. Y que fuera considerado, aunque era hijo y tenía la genética de Saúl, pero ahí, bueno, vemos la enormidad y nobleza que haya tenido David, ¿no? Para tener a alguien así. Y eso, bueno, fue algo que nos inspiró mucho. Ahí me va a confirmar esta Clau de Nasir, ¿no? De ese ejemplo de Mefiboset y el rey David. Eso nos inspiró muchísimo a conformar a Ciel para situaciones así.
Y bueno, es otro tema, pero lo está en la palabra de Dios. Bueno, ya ese tiempo, ya para los tiempos de los faraones y del pueblo egipcio, sale el edicto de la ley de Moisés en que no debe haber mezcla de consanguinidad, o sea, de compartir los genes directamente en las líneas ascendentes familiares. ¿Por qué? Porque iba a ser más que comprobado hoy en la medicina, en las leyes de muchos países, no está permitido. Inclusive se considera un delito que se castiga, el incesto, ¿no? Es un delito. Así dicen las leyes y así lo tratan. Y no solamente las leyes de los aparatos judiciales, sino también la condena social y las leyes de la biología en la medicina. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero los israelitas salieron con toda esa mezcla, contaminación, y el Señor tenía que poner un orden. Y dice, estos salieron, pero ya bien mal educados de la cultura egipcia, así es que les voy a poner un orden. Y es cuando sale la carta de repudio, de divorcio en la ley de Moisés. Ahí sale, por ese motivo. ¿Ok? Entonces, como estaban ya tan mal, y como era la única ley, y como sabían que provenía del Dios que se le apareció a Abraham, que era el único Dios verdadero, pues si esta ley la dio Dios, entonces nosotros sí tenemos que obedecerla porque viene de Abraham, que nosotros provenimos de ahí, y se la dio el único Dios verdadero. Y estaban bien, estaban en lo correcto. La diferencia, la gran diferencia que ellos no estaban tomando en cuenta era que ellos ya tenían una naturaleza adámica, aunque estaban por darse las profecías. Todavía, cuando se le da la ley de Moisés ya estructurada, ya bien conformada, eh, todavía no existían las profecías del Mesías, aunque indirectamente ya estaban mencionadas. ¿Sí? O sea que cuando recibe la nación de Israel la ley de Moisés, no existían los precedentes legislados de la prohibición en cuanto al divorcio, porque simplemente en su ámbito social donde se habían ellos por 400 años desenvuelto, no existía, porque lo veían ahí en el ejemplo con los faraones, tal vez mantenían o tratarían de mantener, por eso es que todavía vemos ese rezago en la mente de con la conducta matrimonial con los reyes de Israel que tenían concubinas, ¿sí? O sea, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? Pregunta de examen, Escuela Bíblica de Escuela de Fundamentos para la Familia. Pregunta, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? El que conteste va a recibir un premio, no sé, 700 deben ser. un auto, menos 0 kilómetros. A ver, ¿cuántos? 700 esposas y 300 concubinas. Oh, bien, pero como no existe el de menos 0 kilómetros, lo siento mucho. Ay, qué mal me oí, perdón. Sí, imagínense ustedes, picaflor que cada noche andaba ahí, pum, uno, otra. No, yo no me imagino. Uy, no, 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 no. Qué terrible, qué sabiduría para legislar para el pueblo, pero qué imprudencia para la legislación sobre sí mismo tuvo Salomón. ¿O no? No fue sabio para sí mismo, porque le faltaba qué cosa, la genética del Mesías, que aunque estuviera circulando por ahí, pero no era tiempo de que se manifestara, no era tiempo de que se activara. Eso habría de suceder en su tiempo, porque ustedes se acordarán que desde el Génesis el Señor le profetiza a Eva, a Adán y a la serpiente que la mujer tiene una semilla implantada en donde que cuando esa semilla germine, le aplastaría a la semilla de la serpiente, le aplastaría la cabeza. ¿Sí? Y eso va a ser el Mesías que desde Eva ya estaba ahí y hoy
eso vamos a ver un tema que nos va a reforzar muchísimo la gran importancia que tiene el matrimonio para el Señor, porque estamos poniendo los fundamentos de lo que es el matrimonio desde esta perspectiva para que fácilmente podamos entender la gravedad que tiene el divorcio para el Señor. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, bien. Ahora, vamos entonces a consultar nuestra escritura y hay un versículo que le di una cierta importancia, pero hoy se la doy al triple, al cuádruple, a la quíntuple potencia, ¿sí? Y es la que está en Isaías 54. Así es que si ustedes tienen ahí su Biblia, vamos a leer este versículo de Isaías 54. Ujú. Isaías 54. Y fíjense, qué tremenda importancia tiene este versículo, les va a dar muchísima información. Isaías 54, 5, que lo habíamos hablado en la sesión anterior, porque y está extraordinariamente exacto el subtítulo, el amor eterno del Señor hacia Israel. ¿Sí? Fíjense, y vamos a considerarlo así con mucha este, concentración y muy meticulosamente, ¿no? Como dice el apóstol Juan Ballesteri, una cuestión con bisturí quirúrgico, sacar el extracto de este versículo, ¿ok? Fíjense, dice así, le está hablando a la nación de Israel, le está hablando a la nación, le está hablando al conjunto de familias, de hombres, de varones, de mujeres, de hijos, de abuelos, de tíos, a todo lo que es la familia, conjunto de familias y nación. ¿Cuál nación? La de Israel. ¿Sí? No se pierdan ahí. Ahí es donde nos estamos ubicando en este momento y deben de estarme siguiendo en esto. Bueno, dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, el Señor Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra, será llamado. ¿Sí? Fíjense cuánta información encontramos en este versículo. En primer lugar, dice, está hablando, obviamente, el Señor, a través del Espíritu Santo a un profeta, a Isaías. Hasta ahí es clarísimo. Esos libros estamos consultando. Pero le dice proféticamente, y es el Padre el que está hablando y diciendo, porque tu marido, oh, ¿cuál marido? ¿De cuál marido está hablando aquí el Señor? Ujú. ¿De cuál señor? ¿Cuál señor será? De Cristo. No, no exactamente. No, y van a ver por qué. ¿De cuál marido estará hablando? Le está hablando a la nación de ¿De Israel. Dios? ¿Y no es de Dios? Del Porque Padre. del Padre, porque dice es tu hacedor, como dice. Sí, de tu marido. No dice de el marido, o los maridos, o de un marido. Está especificando de tu marido. ¿Y quién es mi marido? Diría toda la nación de Israel en conjunto. ¿Y quién es mi marido? Yo. Y dice, es tu hacedor. O sea, yo soy el que hace, a través de ser marido, algo. ¿Y quién es el que hace algo? ¿Qué es lo que va a hacer este marido de Israel? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo dice a continuación. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? ¿Con quién identificamos ahí? ¿Quién es Jehová de los ejércitos?
A ver, Lore, creo que ya lo está pronunciando por ahí. Jesús. Claro, lo hemos dicho, que en el antiguo pacto, en todas las escrituras, tanto los más que nada con los profetas, identificamos a Jehová de los ejércitos con la persona de Jesucristo. En las teofanías o apariciones anteriores en el Antiguo Testamento o en todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, que Jehová de los ejércitos es el Señor Jesús, porque así se le identifica en su regreso cuando venga con su novia a la última gran batalla en un caballo blanco a combatir. De su espada, de su boca sale una espada de fuego y acabará con los ejércitos que se reunirán por las fuerzas anticrísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una clara entendido de que Jehová de los ejércitos es Jesucristo, pero aquí no está encarnado. Sin embargo, nos sigue confirmando, dice, de los ejércitos es su nombre y tu redentor. ¿Y cuál es el redentor? ¿Quién es el redentor? Cristo también. Él es el redentor. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Y luego dice, el Santo de Israel, es decir, el que tendrá una conducta sin pecado, inmaculado en su conducta en Israel, y que no se te olvida, no se te olvide, ¿sí? Que el Padre, que yo soy tu marido. O sea, entendamos la configuración de este versículo. Está diciendo, a ver, yo el Padre, soy el marido, porque ¿recuerdan que dimos dos definiciones de marido? Al que tiene a Cristo y al que no tiene a Cristo. Que eso finalmente significa también paladín, ¿ok? O líder, ¿sí? También significa sinónimo, ¿ok? Ahora, el marido bajo el concepto de la deidad, bajo la persona de Cristo, significa redentor, significa paladino líder, significa preservador, significa por ahí les di otras definiciones, me acuerdo, a ver, déjenme aquí, creo que aquí lo anoté. Sí, digno, que significa tener una vida equilibrada emocionalmente, eso significa digno en el Nuevo Testamento, llevar una vida emocional equilibrada, eso significa digno, ¿sí? Labrador también, eso significa labrador, es decir, que planta su semilla para que se genere fruto, que es a través de la procreación. Paladín también, y soldado, eso significa también soldado, ¿ok? Que en el caso de Cristo es el jefe, capitán de los ejércitos. O sea que aquí la configuración, como las tres personas de la deidad son uno, aquí por una parte está hablando y se identifica el Padre. Yo soy el marido de Israel. Sí, primera persona. Segunda persona, el Espíritu Santo se lo está diciendo al profeta Isaías, segunda persona. Y la tercera persona es el Mesías prometido, que es Jehová de los ejércitos, que es su nombre, que es el Redentor, que es el Santo de Israel, y en conjunto, Dios de toda la tierra será llamado cuando tenga que nacer. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se presenta el Padre Celestial? Básicamente así se abre este versículo. Porque hay una situación que ustedes se van a acordar que yo se las dije. Se había cometido un gran pecado de infidelidad, como lo dice Pablo en la segunda de Corintios capítulo 11, donde dice que me temo que así como Eva fue extraviada de sus sentidos, ustedes se habían extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Así dice ese versículo. De la sincera fidelidad a Cristo. Y está hablando de cómo Eva fue extraviada por la serpiente, que le hemos dicho 1000 veces, y cómo fue infiel a su marido, sujetándose de la misma manera a la serpiente, como a su marido,
Asimismo se sujetó Eva a la serpiente y comió del fruto que no debía cuando abre el acceso, cuando ella dice una mentira, y ambos dan a luz a la mentira. Por eso es el padre de la mentira. Y ahí ya había habido un abandono por infidelidad de la mujer cuando, cuando va a dar a luz a la mentira, estando unida en matrimonio, el pacto matrimonial con Adán. Ya lo había abandonado. Eva ya había abandonado a su esposa. ¿Sí? ¿Se explica esto? Lo tengo que estar volviendo a explicar porque es muy importante que quede bien claro con ustedes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando se enfrentan con Dios cara a cara, presencialmente, él empieza y ya condena ahí, decreta sobre la serpiente que comerá polvo, ya lo hemos dicho, y que además le dice también a la mujer que su semilla le aplastará la cabeza a la semilla de la serpiente, ¿sí? Y además la tiene que separar, tiene que hacer que la mujer abandone esa relación de infidelidad que había tenido Eva con la serpiente al sujetarse a su voluntad, y el Señor tiene que hacer que se separe de esa relación espiritual terrible que ya se había dado. Y si ellos dieron a luz a la mentira, la serpiente y Eva dieron a luz a la mentira, ¿por qué medio o por qué elemento tenía que legalmente el Señor separar de esa relación de infidelidad entre la serpiente y Eva? ¿Por medio de qué? ¿Qué hubiese? ¿Qué se dijera? ¿Qué hubiera de por medio? Está muy complicada esta clase. A ver, ¿Puede repetir eso, Doc? sí. ¿Por qué instrumento legal el Sí. Señor podría haber separado a esa relación espiritual, era totalmente espiritual, entre Eva y la serpiente, sin que el Señor fuera en contra de lo que él mismo había constituido, que era la del pacto matrimonial? ¿Qué instrumento legal se tenía que haber dado para contrarrestar la mentira que ahí ya había sido dada a luz y que ya estaba en el ámbito de la humanidad? Bueno, está muy difícil la pregunta. A mí si me la hicieran Cuando, también me hubiera costado mucho trabajo contestarla, pero cuando estamos de buen humor hoy. Puede Sí, ser en el versículo 13 de Génesis, a ver, ¿qué eh, dice? que Eva dice, yo tengo marcado que en algún momento lo dijo usted, la serpiente me engañó y comí, y Eh, ella reconoció, eso es, sí, Eva es exactamente. librada. Perfecto. Me da muchísimo gusto que esté oyendo esa respuesta. Porque Eva dijo la verdad. La Claro, por serpiente me decir engañó. una verdad, este es mi Que apunte, contrarresta la mentira. por decir una verdad, Eva se divorcia del diablo para ser Sí, rescatada. exacto. Y es rescatada. Y en ese momento, ¿qué hace el Señor? Después de que hace ese rescate, todo es en el ámbito espiritual, la La- vuelve a unir a su ex marido, que era Ujú, Adán, pero ahora bajo otra condición. Tu voluntad va a estar sí, sujeta a la voluntad de Adán. claro. sí, Tenías libre albedrío como lo ejerciste y obedeciste a pero ahora ya no. Ahora este es un área débil tuya, pero la voy a hacer que esto sea una estrategia para el Mesías Redentor. Wow. ¿Sí? O sea, esa fue la, el artículo legal del Padre para rescatar a Eva de ese binomio terrible espiritual que se había formado entre la serpiente y Eva, cuando y de ella sale, es que la serpiente me engañó. ¿Me explicó? Dijo la verdad. Y Y comí. como ella dijo la verdad,
el Señor dice, ya estaba ahí involucrado la verdad, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí aplica ese versículo. En el camino que empezaba a transitar Eva y la humanidad entera después, estaba la verdad de por medio, que era el Mesías Redentor, y finalmente era la vida eterna cuando naciera el Mesías Redentor. Yo me pregunto a veces qué hubiera pasado si también Adán hubiera tomado la responsabilidad de decir la verdad, o sea, de no echar culpas a otros y de haber Y asumido su condición de haber fallado. habría sucedido algo que después, por ser hombre de pacto, entendimos que fue muy escuchado y respetado por el Señor en el Salmo 51 a través del rey David, cuando está en agonía el hijo que concibió con Betsabé, que fue por una Sí, infidelidad, fue el sí, mismo acto, pero vemos y leemos en el Salmo 51 cuando le dicen, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y toda la configuración del Salmo 51 es de un arrepentimiento genuino. Y Claro. si eso hubiera hecho Adán, otra cosa hubiera sido para la humanidad. Pero bueno, no lo hizo, sino que le reprocha a la mujer que me diste por compañera. Y bueno, y sí, sí se le había dado de compañera, y sí, sí era su mujer, y sí, ya habían tenido relaciones íntimas, porque se le da el trato de su mujer y marido, Adán al Señor, así el trato le da, sí, pero el terrible reproche que hace Adán, sí, da una configuración a un nuevo casamiento, nada más un nuevo casamiento, dentro de un pacto que ya se había celebrado cuando le regresa Adán a su mujer Eva, pero ya en otra condición. claro. Parece, parece que, a ver, ¿qué pasó allí? Espiritualmente hablando, este, los une, fíjense, cuando le dice el Señor a Eva que se tendrá que sujetar y que será su Señor, el señorío de Adán sobre ella, espiritualmente hablando, estrictamente espiritualmente hablando, estaban unidos por el Señor nuevamente en yugo desigual o era un yugo desigual. ¿Qué opinan ustedes? Otra vez, ¿puedes repetir la pregunta? Cuando los, sí, hoy está muy complicada pero van a ver a lo que vamos a llegar, ¿eh? Esto Sí. les va a aclarar muchísimas cosas. Bueno, fíjense, más bien les va a dar luz mucho. Cuando el Señor los vuelve a unir, a Adán y a Eva, cuando le dice que ahora tú vas a estar bajo el señorío de Adán, ¿sí? Ujú. Y los vuelve a unir matrimonialmente, espiritualmente, claro que todo esto fue en ese ámbito, los une en yugo desigual o no. A ver, opiniones. Sí, en yugo desigual. En yugo desigual los une, en yugo Yo desigual. creo que no, porque los dos estaban caídos. Claro, por O sea, estaban en la supuesto, misma condición. ya estaban en la misma condición. O sea, los une en yugo por igual. Acostúmbrese ese término que voy a usar. A un yugo por igual. ¿Ok? No incurre en ir en contra de sus propias leyes el Señor, Claro. aunque la naturaleza ya era una genética extraña para con Dios, porque ya ahí Adán ya es un marido en el significado de un espíritu no operativo en el ámbito del reino de Dios, en el ámbito de los muertos espirituales. ¿Qué significa? Se acordarán ustedes que lo dijimos. ¿Qué Sí, significa marido cuando no se tiene comunión con Dios? Que dijimos, significa cadáver. La misma palabra, marido, significa cadáver, extranjero, extraño, macho, ¿sí? claro. Esos cuatro conceptos de marido en el Antiguo Testamento eso significa, y aún en el Nuevo, cuando no se tiene vida espiritual en el varón, cadáver porque está espiritualmente muerto.
extranjero porque no está en el reino de Dios, es un extranjero que viene de otro reino. ¿De cuál? Del reino de las tinieblas. Ahí pertenece. Así de grave es un extraño para el Señor. ¿Y este quién es? ¿Quién es este extraño que yo estoy viendo? O extraña. Cualquiera de las dos es igual. O los dos son extraños para el Señor. Por eso los que se unen en matrimonio sin Cristo son extraños delante de Dios. Y el Señor no los puede bendecir. ¿Cómo va a bendecir a dos extraños? Sí, Miguelito, adelante. Su micrófono. Su micrófono. Ahí está. Bien, está claro, clarísimo. Ahora, a veces ha habido respuestas, o sea, nosotros a veces oramos por gente que está en pareja y ha habido respuestas, pero no ha sido por ello, sino por causa de la fe que uno tiene a la fidelidad de Dios para responder en su bondad a las personas, para que esas personas luego crean y se acerquen al Señor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero vamos a ver que hay un ingrediente que considera Pablo en la carta a los Corintios. Ahí vamos a llegar a ese punto. ¿Sí? Cuando Ajá. lleguemos ahí, usted se va a dar cuenta, Miguelito. Ahí se va a Doc, dar cuenta por qué pasa. ¿me puede repetir la cuarta palabra Macho, de macho como animal, el hombre no, animal una más que me faltó? Cadáver, macho, extranjero, extraño, extraño. Gracias. extraño, que Dios no lo reconoce. Espiritualmente no lo reconoce. A él o a ella, ¿eh? Pero aquí más que nada tiene referencia al varón, que Ujú. fue lo que pasó con Adán. ¿Ok? ¿Bien? Gracias. Bien. Oye, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, esto que ocurre en Isaías, que es todo una revelación. Después el Señor dice en el versículo 6, eh, dice, porque está dando el porqué, la explicación, o sea, el motivo de por qué él acaba de decir en el anterior versículo. Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová a la nación de Israel. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. O sea, le está diciendo, no, aquí enfoquémonos y ubiquémonos desde qué perspectiva espiritual en cuanto a tiempos lo está diciendo el Señor. Y lo está diciendo en la verdad eterna, ¿sí? No lo está diciendo en el tiempo histórico de Israel, lo está diciendo en la verdad eterna, ¿ok? En el cual no tiene sentido nuestro tiempo, el correr de los siglos, de los minutos, de los años, de las semanas. No, lo está hablando en el correr, en el transcurrir de la verdad eterna, ¿ok? Ahí ubiquémonos. Bien, bueno, le dice, porque como a mujer abandonada que quedaste sola y triste de espíritu, te llamó el Señor. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo, y ahí viene la clave, Jehová tu redentor. ¿Ok? Ok, nos está dando la clave, que por un breve momento, por un poco de tiempo, nada más por un poco de tiempo, por ahí te dejé abandonada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tiempo es ese? ¿Qué tiempo para el Señor en esta verdad eterna haya sido abandonada? Acuérdense de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando?
del pueblo de Israel. De la nación de Israel, exactamente, ¿verdad? Ok, permítanme un momentito. Tengo que contestar un pastor que me está hablando. Ay, 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 eso. Permítame. Bien, le está hablando a la nación de Israel en el devenir de los tiempos desde la perspectiva de lo que habría de acontecer un momentito, un momento parecido. ¿Cuánto será un momento? Ahí nos da la clave. ¿Cuándo Sí, será? De lo que cuando pasó fue, en Génesis, ¿eh? el abandono de Génesis. Desde el Génesis, el abandono ahí inicia y cuándo se acaba ese abandono. Ahí está la clave. Al final del versículo que leímos. Hasta la venida de Cristo. Con Cristo, hasta que venga el Mesías. No, pero son muchos años, muchos siglos. Para el Señor nada es un momentito, solamente un momento ligero. ¿Sí? Le está dando la clave al profeta Isaías. Te abandoné unos siglos, bueno, para ti son siglos, pero para mí es un momento. Pero cuando llegue yo y te redima, ahí va a acabarse el abandono. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ¿en dónde podemos verificar el cumplimiento de esta profecía? Porque esto, todo lo que estamos viendo, es la gran importancia que tiene para el Señor el matrimonio, para que entendamos la magnitud del divorcio. Es un fundamento que estamos estableciendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en qué momento. Ok. Bueno, eh, permítanme. Bien. Fíjense, estamos hablando y seguimos ubicados en el cumplimiento de los tiempos de Dios, ¿ok? No nos vamos a salir de ese enfoque. El Señor va a establecer sus promesas y pactos, en este caso específicamente con el rey David, para darle un rey eterno y un trono eterno. ¿Quién sería? El Señor Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el rey David, que sabemos su genealogía y que de dónde proviene y de dónde provendrían sus descendientes, es en la tribu de Judá. ¿Ok? Ahí es donde se empieza a ubicar el Señor en su genética y en los tiempos en la nación de Israel para que se cumpliera esta profecía que se le dio a Isaías. Bien, entonces debía de ser en la tribu de Judá en donde se cumpliera esta profecía, en donde estaría presente el Redentor y se cumpliera lo que hemos leído, que dice, yo soy tu hacedor, dice Jehová de los ejércitos. Lo está preanunciando o profetizando el mismo verbo no encarnado, el propio Señor Jesucristo está diciendo, el Padre, que es el Padre de toda la creación, se va a manifestar en su paternidad, y ahí sigue hablando, ¿sí? Yo soy, ahí sigue hablando el Padre, soy tu hacedor, hasta ahí, hasta ahí. Y después dice, Jehová de los ejércitos es su nombre, ahí habla el Hijo. Ahí, ahí se va a manifestar Jehová de los ejércitos, que es Cristo, ¿sí? Y después ya dice, tu redentor, el que te va a redimir. Bien, en una sucesión y en una estrategia de acontecimientos en el ámbito de la eternidad, cuando llegara su momento. ¿Cuándo llega ese momento? Bueno, tiene que llegar, y ya casi se las contesté, ya ustedes me la dirían con muchísima facilidad. En la tribu de Judá, ahí debía de nacer el Redentor, con alguien que fuese capaz de engendrarle un hijo a Dios
sin la intervención de voluntad y carne de hombre, sino que sería por medio del Espíritu Santo en una mujer descendiente de Eva, que había sido rescatada y en la cual estaba la profecía de la semilla para que pudiera nacer ese redentor que está diciendo Isaías, pero el que no tenía que haber hombre de por medio, hombre carnal, sino que sería directamente el Padre Celestial en que fuese concebido en una virgen, pusiese el Espíritu Santo el nacimiento del Mesías Redentor, y ese sería alguien de la nación de Israel, en la tribu de Judá, y tendría que ser una virgen, y esa es María. María. ¿Okay? Así es. Se capta la magnitud de este maravilloso plan. Espectacular. Yo espero que estén disfrutando de este mensaje. En verdad. Lo maravilloso que es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Qué perfecto, qué extraordinario, qué milagroso, qué amor, qué entrega, qué maravilloso. Y así lo hicieron. Por eso tenía que ser también aparte que estuviera desposada, pero que fuese virgen, es decir, como la nación de Israel, porque José también fue de la tribu de Judá, también participante del pacto davídico, pero que no tenía que intervenir él y tenía que salir de la voluntad y del entendimiento de José, que ya le andaba fallando un poco, y por eso es que se le manifiesta en un sueño el ángel Gabriel a José, y le dice, no, espérate, porque el santo ser que lleva María es el Mesías Redentor. Yo no sé si José ahí se le reveló Isaías 54 y los otros versículos, y lo que dice después ahí también de que nacería de una virgen Dios con nosotros, que sería Emmanuel su nombre, que comería mantequilla y miel y etcétera, etcétera, y que ahí se le haya prendido la luz espiritual a José y dijera, yo creo que sí, creo que sí fue así. Sí. Y que haya De hecho, aceptado. Sí, sí, Miguelito. Diga. en el capítulo 2 de Lucas también habla de este hombre de Simeón, que era un hombre justo y piadoso y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y él confirmaba esto cuando presentaron a Jesús luego, y da unas palabras con respecto al pueblo de Israel y también para los gentiles. Zacarías, ¿no? Sí. Sí. O no fue Zacarías, fue otro. Fue Simeón. uno que lo mece a Jesús recién nacido, cuando lo llevan Simeón. ahí, sí, no me acuerdo su nombre, Adonías, o no me acuerdo su nombre, pero bueno, ahí está. Sí, ya sé a quién se refiere. Dice que que le permitió Dios ver la salvación con sus ojos, ver al Redentor en persona, y fue uno de los que lo reconoce como representante de la nación de Israel. Sí. La salvación ha llegado el que profetizó Isaías, fue el único que lo pudo discernir ahí. Pero bueno, era alguien significativo para ese momento, ¿no? Doc, Sí, creo que la importancia también está en que todos conocían la palabra. Entonces, ante cualquier, digamos, palabra, ellos sabían reconocer lo que decía las escrituras. sí. Por eso es que creían. En muchos de los casos nosotros ignoramos muchas cosas que dicen, que se dice, porque por la falta de lectura, por la falta de conocimiento. Entonces ellos Sí, conocían la palabra, estaban esperando ese Mesías. Entonces cuando venía y alguien hablaba, ellos sabían de lo que se estaba hablando, porque conocían la palabra. La pero ahora, importancia de conocer lo que está escrito, ¿no? sí, pero ahí hay una situación que ya en los tiempos de que nació el Señor Jesucristo, grave ocurría porque nadie tenía acceso a la Torá, solamente la leían en las sinagogas los sábados y lo hacían los rabinos o los sacerdotes, pero no tenía acceso el pueblo, el vulgo, el común.
interpretaban a modo de lo que les convenía. Por eso se escandalizan cuando el Señor Jesús les anuncia esta escritura de Isaías 63. Hoy se ha cumplido delante de ustedes. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. ¿Y qué hicieron? Quisieron ahí mismo, cuando el Señor Jesús les anuncia que ya está ahí presentándose delante de ellos la presencia del Señor. No fue Isaías, 61. Ya se está presentando delante de ellos y lo querían ahí mismo ejecutar. O sea que sí sabían, pero tenían el velo puesto sobre los ojos y no entendían. ¿Ok? Más grave para los responsables de la instrucción espiritual. Más grave para los que hoy debamos de conocer las escrituras con esta profundidad. O este tema de la religiosidad, ¿no? Lo Sí, mismo que les claro. pasó a ellos. Es el Se velo. habían creado su propia religión y no tenía nada que ver con lo que Dios Ujú, había, o sea, era el plan divino de Dios. Ahora nosotros lo leemos, ¿sí? Lo ujú, creemos, pero en sí, realidad para ellos se habían hecho otra imagen, otra forma, otra manera. Entonces no aceptaban el plan de Dios. ¿no? Esto de la religiosidad, de crearnos en una imaginación cosas que Dios nunca pensó. Sí, exactamente, exactamente. ¿Me explicó? Grave, grave, grave este asunto. Ujú. Pero bueno, pero estamos dentro de nuestro tema. Entonces, fíjense qué palabras claves, porque ya bajo esta correcta interpretación que tenemos, que yo, como siempre, la deficiencia de nuestro idioma, que no abarca los significados completos, incompletos totalmente, de lo que significa la palabra divorcio, que es lo que estamos estudiando. Fíjense cómo está en el capítulo, este, 1 de San Mateo, versículo 19, que habla de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y eso de que quería dejarla secretamente, que ya estaban comprometidos en matrimonio, ¿qué quería hacer él? Abandonarla. Que si bien todavía no habían celebrado el pacto matrimonial, que María seguía siendo virgen, pero ya estaba comprometida, sería un divorcio, no de tipo físico, no de tipo emocional, aunque con todo el dolor sí lo vemos porque José dice que no quiere infamarla, o sea, hacerla sentir mal, emocionalmente desequilibrada y todo eso, porque era un verdadero concepto de marido como lo estudiamos, de ser pues, un hombre digno, un labrador para dar fruto, un líder, pues, un sacerdote y un soldado, lo que significa no la quería abandonar. Entonces, ¿de qué tipo hubiese sido la separación de José con María? Si no era físico, porque aún no tenían intimidad, si emocionalmente sí iba a haber un abandono, o si le iba a dejar, pero ¿en qué área es donde iba a haber esa separación? En la persona de María y en la persona de José. ¿Qué tipo de separación hubiera sido? ¿En qué área de su ser? A ver, les ayudo. Espiritual. Ha estado muy complicada la clase hoy. Ha estado complicada. Sí. A lo mejor yo me paso, ¿no? Me paso y yo creo que tiene la respuesta. Pero bueno, hubiese sido un divorcio espiritual. A ver, semejante a cuál, al que cometió Eva con el ahí, Señor en el Edén para con Dios. Pero Doc, sin tener ellos el matrimonio consumado, igual hubiese sido considerado así. Sí, porque, a ver, ¿cómo es que a lo mejor habría que haber entendido un poco, estudiar, meterse a estudiar un poco la cultura hebrea? ¿Cómo Claro, era que se desposaban los ok. hebreos?
¿sí? O sea, porque dice que el pacto matrimonial, porque ella era virgen, no se había celebrado, Ujú, entendemos, ya lo estudiamos, ¿sí? Pero, ujú. ¿cómo es que se comprometían? Bueno, no está tan complicado encontrarlo en los anales de la historia de la cultura hebrea, de cómo era el desposamiento hebreo. A ver, vamos a pedirle a don Gustavo, que está por ahí, si él es que es especialista en esto, nos puede encontrar cómo eran los desposorios hebreos en la cultura hebrea antigua. A ver si nos lo encuentra y nos los puede referir. A ver si lo ¿Le, encuentra. le puedo repetir, Doc? ¿Cómo cómo serían los Desposorio. desposorios A en la ver, cultura hebrea antigua? bueno, dime 5 minutos. Sí, 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 usted Dime búsquelo. 5 minutos. Usted búsquelo con calma, yo continúo mientras usted lo busca, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entenderlo así? Que vamos a verla y van a ver cómo vamos a encontrar la vinculación, que es lo mismo que hizo Eva con el Señor. Eva como la madre que llevaba en su genética a toda la humanidad, a toda la humanidad, ¿sí? Fue el mismo acto. ¿Por qué? Porque si Adán tenía el espíritu dado por Dios, generado y originado por Dios. Ella ya era, en la verdad eterna, ella también ya era esposa prometida desde que la crea y después los une en matrimonio. Ella con Adán ya es también marido de Eva en espiritualmente hablando. Por eso cuando el Señor le dice a Adán y Eva, dejarás a padre y madre, y se unirán y los dos serán una sola carne. El Señor se puede incluir a la vez que como padre, también se puede incluir como marido, que lo confirma cuando es marido de la nación de Israel, pero con Eva él ya era el marido de todas las naciones a través de los hijos que engendraran a Adán y Eva. ¿Me explicó? Sí, Sí, sí. ok. Bueno, a ver, cuando tenga la noticia don Gustavo por ahí, ahí nos va a hacer la indicación de que está un poco complicado de entender, pero a lo mejor el algoritmo lo encuentra, ¿no? Sí, sí, está, no tenemos problema. Inclusive yo por aquí tengo, ahorita me acordé, pero no sé si venga algo tan finito como eso. Déjeme ver, también acá, déjeme ver por acá, 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 por acá. No, no, no viene. Ah, que sí, aquí. Sí. A ver, déjeme ver, porque mientras investiga este Gus, yo también puedo consultar esto. Vamos a ver, por acá si encontramos algo. Dice aquí una ley que había en la nación de Israel, que era la ley del levirato, ¿sí? La ley del levirato. Bueno, no sé exactamente, pero sí me acuerdo de algo interesante. Bien, no está exactamente lo que yo quiero, pero sí me sirve para decírselo. Bueno, ahora se los digo. Eh, sí, Miguelito. Sí, estaba también viendo esto de que como la escritura habla de que Eva es madre de todos los vivientes, Sí. de alguna manera luego a través de los tiempos en la profecía o Ujú, de su simiente, viene María que engendra justamente a ujú, Cristo, que va a ser ujú. eh, ahí a través de él, la- se cumple también nuevamente lo dicho por Dios, madre de los vivientes, o sea, a través de Cristo, a eso me refiero. Sí, o Hasta sea, ahí. en general, siempre
Ahí entre los judíos, miren, aquí ya está mandando, leen el chat que está escribiendo acá Gustavo, ¿lo Yo lee? encontré algo también. Ok, a ver, aquí está el chat, vamos a cada quien va a hacer su aportación, aquí ya está la que envió Gustavo, fíjense, dice, según esto, entre los judíos se consideraba, ¿están viendo el chat? Ujú. Y Sí. lo abrí. Entre los judíos se consideraba tan firme como el matrimonio. Fíjense, qué importante. Y no podía ser disuelto excepto por divorcio. Se dieron ciertas leyes en cuanto a la mujer desposada, según estas citas que están acá. María, la madre del Señor Jesús, estaba desposada con José y Ujú. éste consideró la posibilidad de repudiarla en privado. Bueno, allá conocemos la historia, pero un ángel le dijo que no. Se usa simbólicamente, ahí creo que ahí está la respuesta, para expresar el favor del Señor hacia su antiguo pueblo en un día, un futuro, cuando Él los desposará a sí mismo para siempre, que está profetizado Leyendo en el Oseas, combia. ¿sí? Isaías 2, 19, 20. También, en cuanto a la posición que la iglesia este, tiene con Cristo. Pablo escribió a los santos en Corinto, os he desposado, una autoridad apostólica, con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. La conducta de los santos debería corresponderse con la realidad de este desposorio. Ahí está. Yo lo que ¿Sí? encontré, Doc, para añadir, es que Ajá, era un contrato escrito el desposorio. sí, O sea, incluye un contrato escrito como el civil, por ejemplo, nuestro. ajá. Ok, Eh, y que se que supone que todavía para, no pueden vivir en intimidad, pero pues se hace el mismo día, pero eso es pero algo futuro. llegan, pero para llegar a ese punto, primero se hizo toda la parte de la dote, Sí, y hay tanto de parte del novio como de la novia una persona que se le llama, acá encontré, el amigo del novio, ujú, que dirá, digamos que serían como los testigos que nosotros llamamos amigos de los novios, que están incluidos en lo que se llama ketubá o contrato ujú. de compromiso que contenía la Torá o la ley, Bien, el sagrado contrato del matrimonio. Y está hablando de antes, ¿no? Antes de llegar a consumar el matrimonio. matrimonio. Es decir, Excelente. que era como algo legal ese compromiso incluso antes. Está, Y ahora entendí era, la idea. y era público y social y Claro. espiritual. Dice promesa, ahí está otro chat de Gus, donde dice promesa mutua, ¿sí? Que el hombre y la mujer se hacen de contraer matrimonio. Ya esto es un poco tal vez secular, ¿no? Acá en este, Ajá. perdón, Dice, en especial, casamiento por palabras de presente. ¿Ok? Sí. en este dice que se firmaba ese documento y el novio le daba a la novia un anillo de oro o un objeto de valor y con esto decía, veis este anillo que tú estás reservada para mí, conforme a la ley de Moisés de Israel. Ujú, ok. Eh, Que seguramente ya tenía María. claro. Ya tenía. Bien. Por eso era muy grave la situación que se estaba presentando ahí. Le voy a pedir de favor, Lore y a Gus, su aportación tan valiosa que nos las puedan enviar en el chat del grupo para que la tengamos y la voy a adicionar yo en mis apuntes personales. Por favor. ¿Sí? Ok, Eh, ok. Bien. Bueno, muchas ¿Sabe gracias. qué más dice Doc? A Que ver, se diga, sellaba diga. con la copa del vino, Sí, a ver. que se sella este compromiso con que ambos tomaran la copa del vino del pacto, que nos recuerda cuando Jesús en la última cena, bueno, habla de la copa del vino de la última cena, Ujú, que el compromiso este del matrimonio, del compromiso en realidad, también se sella, además de firmar el contrato y del anillo, se sellaba con la copa del vino, del pacto. ujú. Sí, exactamente. Ahí hay algo muy, muy importante que inclusive al día de hoy, si ustedes han visto una boda judía hoy, esa copa la rompen. Cada uno, el novio y la novia tienen una copa, la ponen en el suelo, la envuelven con un trapito y la pisan, ¡pum! Y la rompen en pedazos. Quiere decir que ya no es posible restaurar esa relación porque ya quedó hecha.
¿sí? Y esa copa no se puede volver a usar. O sea, se hizo una vez y ya no se puede hacerse para... Es irrevocable, ¿ok? Por eso era grave el asunto de que José quería abandonarla. Por eso, en esta múltiple interpretación del padre como marido, del hijo como el redentor, pero también a la vez como esposo, porque son una sola entidad, entonces estamos llegando ya a conclusiones importantes de que el matrimonio es una figura completa con la presencia y la unión espiritual tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se celebra públicamente. Primero que Dios la celebra y la hace pública delante del cuerpo de Cristo o no, o de la sociedad, entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Así esa magnitud tiene. Allá estamos entendiendo lo que significa el matrimonio. No es tan ligero y tan liberal como lo está considerando. Es más, el sistema del mundo ya quisiera extinguir eso y lo está tratando de hacer. Y sí, saben que leí una noticia ayer, no, hoy creo, una organización mundial que investiga el índice de natalidad y el índice de mortalidad en el género humano. Hoy por hoy, en estas fechas actuales, ya superó el índice de mortalidad en el género humano al índice de natalidad en la humanidad entera. O sea, y a que ni saben por qué. No es ni por las separaciones, no es por los divorcios, no es por la interrupción del embarazo, lo que ustedes quieran, por políticas humanas. ¿Saben por qué es? Porque inexplicablemente está disminuyendo el número de espermatozoides en el género masculino y las mujeres están dando cada vez más, cada vez menos, Oh, Wow. eh, Óvulos. ovulación. Sí. No hay explicación actual científica que ofrezca algo la ciencia. ¿Eso es igual a qué? A la extinción de la raza humana, y no por causa del hombre, ni por el clima, ni por las guerras, ni por el hambre, no, sino por una cuestión biológica que se ha agotado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y si el hombre natural, el hombre carnal, con sus leyes, todo lo está acelerando, entonces no va a ser por causa del hombre. Y si es por causa de la biología, por la causa del origen de la vida, ¿de dónde finalmente creen que vendrá esa voluntad? Del creador de la vida, y decir, el autor y consumador de la vida. Y el Señor dice, basta ya, pero va a ser así. Claro que pueden ser 3, 4, 5, 20, no sé cuántas generaciones, pero de que ya se detectó eso, ya se detectó. Ujú. Está delicado el asunto, ¿me explicó? Pero el pueblo de Dios es otra cosa, ¿eh? Con el pueblo y el cuerpo de Cristo es otra cosa. Que tenemos el mover del Señor para que siga teniendo hijos, y yo sé que de eso van a participar varios de ustedes, porque yo lo sé, y como Pablo lo hizo también engendrando hijos espirituales, que ya lo dijimos en su momento, e hijos biológicos también, las dos cosas, o una u otra, es así, es así. ¿Mm? Bien, vamos bien, ¿ok? Bueno, ya estamos listos para entender las cartas a los Corintios, con toda esta introducción de estas últimas clases. Pero ya tenemos el conocimiento de esto, ¿ok? Bien, no hay Ujú. dudas, ¿todo bien?
Ahora, para empezar fresquitos, porque ha sido muy pesada la clase hoy, sí, ha sido muy pesada la clase, vamos a dejar hasta acá para empezar ya sí a leer, a estudiar, a meternos a fondo en lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. ¿Ok? Bueno, y algo de Romanos. Y vamos a volver a retomar el tema, porque se los había dicho, vamos a volver a retomar el tema de la circuncisión del prepucio del corazón. ¿Ok? Vamos a retomar los principios del pacto abrámico, que es el pacto de la familia, pero ya con una aplicación práctica, ya con un entendimiento pleno de lo que esto significa. ¿Ok? Doc, Sí, Lore. una cosa que estaba leyendo ahí, le mandé por privado lo que había encontrado Sí, sobre el compromiso, pero sí. algo que leí ahí en el último momento de que me impactó es que Ujú, incluso hasta la vestimenta de la mujer cuando estaba comprometida ujú, cambiaba, es decir, que sí, dejaba la vestimenta de mujer soltera y había una vestimenta especial para la que ya estaba comprometida. Y eso tenía ujú, un tiempo determinado de 6 meses a un año. Entonces ya había ujú. quedado súper expuesto. Uy, sí. No, pues por eso imagínense la pesadilla que vivió esa noche o Tiene esa todo el tarde. sentido, claro, José, tiene, no, 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 así, no, pero ¿cómo? es ¿Cómo? decir, como ya estaba la fiesta pagada, ya estaba todo, Todo pago. tiene todo el La sentido. tarjeta pagada. No, qué terrible, ¿no? No, sí fue. Fíjense que por haber creído, José, por haber creído a la voz de Dios a través del emisario que envió al ángel, José ahí ya va participando de la redención, Mm, porque José murió antes de que Jesús fuera a la cruz, claro. pero por ese acto de fe igual a la de Abraham, y porque tiene que ver con la fe, en la cuestión de la familia y por ser partícipe de la nación de Israel, por estar en la tribu de Judá y por estar dentro del pacto adámico, es decir, abrámico, y por estar circuncidado, José, por ese mismo nivel de fe, por ese acto de aceptación a su mujer, que fue para contrarrestar Mm. la unión de una Eva bajo el señorío de Adán, se contrarresta allí la aceptación de José voluntaria de María, él contrarresta el hecho de que el Señor llevara a María bajo la sujeción de José y es la liberación del matrimonio Uy, socialmente hablando. ¿Sí? tremendo. Así es. Por eso es que él ya participa de la redención y es un verdadero marido en toda la extensión de la palabra. La palabra. Mm. Ujú. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Ok? Ujú. Bueno, vuelvan a ver este video porque hay que digerirlo, hay que volverlo a masticar, hay que volverlo a entender esta configuración de lo que es ya en sí lo que representa el matrimonio y el divorcio a la vez para el Señor. ¿Mm? Ujú. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa más? ¿No? Ninguna, ninguna. Bien, ok. Bueno, vamos a parar la grabación acá.